luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimado televidente, damos gracias a Dios por tener una nueva oportunidad de llegar a ustedes a través de este canal con nuestro programa de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Como siempre, deseamos para ustedes las mejores bendiciones y esperamos poder apuntar de alguna manera a estas cosas que de repente nos preocupan y que esperamos poder traer una palabra, ya sea de consuelo o de consejo, que pueda servir en su vida. Como siempre, les invitamos a nuestros compromisos que tenemos con Dios en nuestra iglesia, que se encuentra ubicada en San Rosendo, carrera con Aníbal Pinto. Tenemos reunión a las 10:30 de la mañana, a las 16 horas de la tarde y a las 18 horas están todos invitados. Esperamos poder verles allá y en los horarios intermedios, particularmente de la tarde, siempre hay gente ahí que desea conversar con una persona que llegue por cualquier situación. El Dios de paz les bendiga. En el programa de hoy día, nosotros como ustedes lo van a acompañar con nuestros hermanos, voy a dar la oportunidad a mi hermano para que salud. Buenas tardes, queridos televidentes. Agradecemos principalmente a Dios por todos los años que nos han acompañado en este canal. Gracias a Dios por todas estas cosas y principalmente acompáñenlos en el mensaje de hoy porque está muy interesante por la situación que tiene que dar nuestro hermano, obviamente, que es de la Santa Palabra de Dios. Mi hermano Luis, por favor. También agradecer a nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos da cada día y no solamente por eso, sino que esta oportunidad que nos da, que es la vida, la salud, y agradecerle a nuestro Dios de poder que a pesar que no somos indignos, Él nos considera a cada uno de nosotros. Por eso estamos con vida y estamos con salud y por qué no, siempre cuidando a nuestros hijos, ¿cierto? Cuidando a nuestras esposas y también cuidando a nuestros familiares, y eso es solamente pura bondad de nuestro Dios, no es porque nosotros nos hemos ganado. Por eso siempre doy gracias a nuestro Dios junto a mis hermanos y también junto a ustedes. Bien, estimados amigos, estimados hermanos, hoy día tenemos el propósito de hacer llegar a ustedes un mensaje que tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es como la médula de la fe y de la religión, el Espíritu Santo. Esperamos que pueda ser un comentario útil a sus vidas, como lo ha sido para nosotros. Para eso vamos a dejar con ustedes a nuestro hermano Luis Urra.
Queridos hermanos, siempre dando las gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos da cada día y también por considerarnos. También nosotros cuando vemos la humanidad, vemos ahí varias cosas importantes y varias cosas que son dignas de poder imitar. Y una de ellas, diríamos que son dos. Una de ellas es, dice, el orden. Cuando nosotros vemos en parte del ejército del mundo, cómo tienen un orden dentro del sistema que ellos tienen. Y también vemos en la gente cuando se quiere mover en algún pensamiento, todos se ponen de acuerdo para organizarse, ¿cierto? Y poder formar un propósito de lo que ellos piensan. Pero también, aparte de eso, ¿cierto? Lo conlleva la ordenanza, el orden que debe haber, no solamente, perdón, el orden es uno, ¿cierto? Y también la obediencia es lo otro. Cuando nosotros vemos el asunto del ejército, ¿qué pasaría si hubiera orden, pero no hubiera obediencia a las cosas? Ya sea a los horarios, ya sea a la forma de proceder, ya sea a la forma de poder tener a sus camaradas, por lo menos, en forma respetuosa. Todo eso va con la obediencia, para que son llamados o para que ellos puedan formarse. Nosotros también vemos el asunto de la parte futbolística. También, ¿qué pasa cuando no hay orden? Hay castigo. Y eso es lo que realmente es importante poder ver, que hay dos cosas bien interesantes en la vida del género humano. Pero yo le quiero llevar mucho más allá de este orden y de esta obediencia. Voy a considerar, realmente dice que sin lo principal de esto, el orden y la obediencia no valerían de nada. Y eso es una guía que debe tener, dice, esta orden como esta ordenanza. Sobre todo, dice, en el sistema que tiene Dios, en el sistema que nos guía a cada uno de nosotros a poder, dice, obedecer a todo lo que Él tiene. ¿Mm? Y eso nos conlleva a nosotros a qué cosa. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y este propósito tiene que ser considerado, vamos, hermanos, del sistema como lo tiene Dios. Hay un orden, a lo mejor en la iglesia, hay una obediencia dentro de la iglesia, primero el orden de llegar, ¿cierto?, todos juntos a un horario determinado. La obediencia, estar en la hora que designa, ¿cierto?, la persona que está encargada. ¿Ah? Pero esto no sería bastante importante si no existiera el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo, que está hablando en estos momentos. Sin el Espíritu Santo es imposible de poder agradar a nuestro Dios, no que podamos tener un orden cada uno de nosotros, no que podamos recibir una enseñanza. Si no está este Espíritu Santo de nuestro Dios, nada vale. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. En primer lugar, cuando nosotros vemos la Escritura y nos enseña la Escritura, dice que realmente cuando vemos a Abraham, por cuanto dice, oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos. Ahí tenemos un sistema. Pero él no conocería estas cosas sin el Espíritu de Dios. Él no podría razonar. Pero ahí dice que tenía el Espíritu de Dios para poder razonar, dice, para poder tener el orden y tener la obediencia que Dios quería delante de él. Ahora nosotros vemos después, ¿qué pasó? Dice que se formó un pueblo. De Abraham dice que salió un pueblo y que Dios lo hizo, no que Dios lo escogió. Eso es lo que nosotros tenemos que meditar cada día. Dios dice que de los lomos de Abraham, dice que Él hizo nacer un pueblo. Y de una mujer, ¿cierto?, que era estéril. Dice que Él hizo nacer un pueblo desde en ese momento hacia adelante, dice, y con su poder. Y esas son las cosas que nosotros, amados hermanos, nos enseña el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. Y estas son las cosas que Dios quiere que nosotros podamos ir comprendiendo cada día, que el Espíritu de Dios esté con nosotros, que nos guíe, dice, al sistema que Él tiene. Y una de ellas dice cuando Dios, dice, sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo estaba el pueblo? Dice, el pueblo totalmente, ¿cierto?, estaba sin un sistema que Dios tenía.
Pero ahí Dios les fue enseñando de a poco, y una de ellas dice que lo más importante para que le pudieran agradarle a él, dice, cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 35, verso 30 al 35, nos da a conocer a nosotros y nos dice, e hizo mismo, dice, el velo, perdón, verso 30, era pues 8 tablas, dice, estoy leyendo mal, 35, verso 30-35, nos da a conocer, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mira, Jehová os ha nombrado a Besaleel, hijo de Ur, dice, de las tribus de Judá, y lo ha hinchado, dice, de espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia y en ciencia y en todo artificio, para proyectar inventos para trabajar en oro, en plata y en metal. Dios dice que le dio a conocer, le dio para que tuviera este espíritu, dice, ¿para qué? Para que trabajara en la parte de aquí en la tierra. Pero ¿cuál era el propósito? Que este hombre tuviera ese espíritu, dice. Dice, para poder hacer, dice, todo lo que tenía Dios. El hombre salió de Egipto, dice, y no salió con una profesión, no salió con ser realmente con los dones, dice, para poder trabajar el metal, para poder trabajar el oro, para poder trabajar la madera, sino que Dios, dice, le dio, dice, el espíritu para que pudiera, dice, tener estas cualidades para poder trabajar, dice, estos metales, esta madera. ¿Y cuál es el propósito? Primeramente, cuando nosotros leemos, dice, la Escritura y nos da a conocer cómo tenía que hacer, dice, el tabernáculo, cómo tenía que hacer, dice, el arca. Todas esas cosas, amados hermanos, Dios las dio, dice, para que el pueblo, dice, y uno del pueblo, ¿cierto?, pudiera ser el guía de todo esto, dice, para que se formara un lugar, dice, donde iba a habitar Dios. Eso es la parte material. Ahora nosotros vemos en la parte espiritual. ¿Qué nos da a conocer en Juan capítulo 16, verso 13? Ahí nosotros vemos, amados hermanos, que Dios desde un principio hacia adelante siempre tuvo, dice, en cuenta, dice, para que el hombre tuviera, dice, las cualidades, ¿para qué? Para que le agradara a él. Y esas son las cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que cada día ir entendiendo, que sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacer cosas como Dios quiere. Nos dice Juan capítulo 16, verso 13, para que nosotros veamos en la parte espiritual que está en estos momentos. Nos da a conocer a cada uno de nosotros. Y nos dice, el verso 13, pero cuanto viniere aquel Espíritu de verdad, dice, Él os guiará en toda verdad, para que no hablan de sí mismo, sino que hablará, dice, de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas a de venir. Primeramente dice que al Espíritu, dice, de verdad, a que el mundo, dice, lo puede recibir. Pero ¿qué iba a enseñar? Primeramente, cuando nosotros vemos en el sistema que tenía Dios, en el sistema, dice, de poder aclarar, dice, la verdad de Dios. En primer lugar, había, dice, Juan el Bautista da a conocer a quién, dice. Dice que él predicaba, dice, aquel que iba a venir, y que el pueblo tenía que recibirlo como un Dios. Y él murió predicando, pero él predicó por su voluntad propia. No, dice que el Espíritu Santo Dios le da para que él hablara la verdad. Y la verdad, dice, que iba a venir, dice, ¿de qué forma? Dice, ellos de mujer, ellos súbito la ley, al Hijo de Dios, al que realmente iba, dice, a morir por cada uno de nosotros. Pero él no habló de sí mismo, dice, sino que el Espíritu Santo le da a que hablase todas estas palabras. Pero cuando viniera, dice, aquel Espíritu de verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hablará de saber las cosas que han de venir. Una de las cosas importantes es nuestro Señor Jesús, que iba a venir, iba a nacer, se iba a criar en el sistema del pueblo de Dios. Más el pueblo de Dios no lo aceptó, pero ahí vemos el Espíritu Santo funcionando, dando a conocer toda la verdad que es del Padre.
Pero no solamente esto, dice. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios, capítulo 2, nos da a conocer también la verdad que tiene Dios para cada uno de nosotros. 1 Corintios, capítulo 2, verso 12, adelante. Y nosotros hemos recibido no al espíritu del mundo, sino al espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, al cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El mundo habla de Dios, pero realmente habla la verdad de Dios. En un momento determinado, Dios le dijo a su pueblo: más este pueblo, dice, de labios me honra, más su corazón lejos está de mí. ¿Pero por qué lo dijo? Porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Eso es. Su corazón lejos está de mí. El Espíritu, amados hermanos, Espíritu Santo de Dios, que nos da a conocer, como nos dice su palabra en estos momentos, nos da a conocer, dice, y no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, que nos da a conocer, ¿qué cosa? Dice, para que conozcamos, dice, lo que de Dios nos ha dado, lo cual también, hablando no con doctas palabras de humana sabiduría, dice, más con la doctrina que es del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Más dice el verso 14, más el hombre animal, dice, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Nosotros vemos en estos momentos cuántas religiones hay. Hablan de Dios. Más dice, ¿hablan de la verdad de Dios? Por supuesto que no. No hablan de las cosas que son de Dios. Cambiaron el sábado por el domingo. E incluso algunos dicen que tienen el día viernes como día del Señor. ¿Eso no habla la Escritura a nosotros? ¿Eso nos da a conocer el Espíritu de Dios? Por supuesto que no. La Escritura nos enseña, cuando nosotros leemos en Éxodo 31, 12, nos da a conocer el sistema que tiene Dios. Estos son mis santos sábados, dice. Nos da a conocer a cada uno de nosotros. Leemos para que así no estemos hablando de palabra humana sabiduría, sino que lo que dice nuestro Dios en su palabra. Dice Éxodo 31, 12: habló además Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todos vosotros guardaréis mi sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra aquella alma será cortada en medio de su pueblo. Mire esto, entonces, el verso 16 dice: guardar pues el sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. ¿Qué significa esto? ¿Murió el Señor Jesús y terminó? Por supuesto que no. El Espíritu Santo Dios nos da a conocer a nosotros. Dice por pacto perpetuo. ¿Y cuando es perpetuo? ¿Eso se termina? Por supuesto que no. Dice generación más tras generación. Perpetuo es. No se termina. Y eso es enseñanza de parte de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Y este Espíritu Santo, dice, nos da a conocer su verdad a cada uno de nosotros. Y esto es lo que nosotros tenemos que cada día reflexionar. ¿Estamos adorando a Dios? Perfecto. ¿Pero lo estamos haciendo como Dios quiere? Veamos, dice. Examinémonos como lo habla la palabra de Dios. Más el hombre animal, dice, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura. Una locura el día sábado por el domingo. Vemos también el mundo como está. Está contra el sistema de Dios, no a favor del sistema de Dios. Ustedes ven que casi todos los trabajos están de lunes a sábado, a veces mediodía, pero ya están, dice, faltando el día sábado. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros podamos, dice, caer, sino que dice que nos da esta guía a nosotros. ¿Para qué? Dice, para no equivocarnos, dice, en su verdad, todo lo contrario. Podemos adorar a Dios, dice, y tenemos que hacerlo, dice, como Dios quiere, no como nosotros queremos. No acomodar las cosas que son de Dios a nuestra vida personal, sino que nosotros tenemos que acomodar nuestra vida al sistema que tiene Dios, someternos a nuestro Dios. ¿Para qué? Va a ser guiado, dice, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hubiese pasado si el Hijo de Dios no hubiese obedecido? Ahí está. Él tuvo el orden de no faltar a ninguno de sus mandamientos,
Pero también dice que obedeció a qué cosa, dice, a llegar a la cruz. Pero es solamente eso, no, dice que el Espíritu del Padre estaba con él. Espíritu de sabiduría, dice, espíritu de templanza, espíritu de piedad con su gente. Y esas son las cosas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Conforme, dice, no andar, dice, conforme a nosotros mismos o conforme a la carne, cuando nos habla Romanos, capítulo 8, muy conocido de nosotros, que en nuestra comunidad por lo menos lo hemos leído bastante, porque nosotros dice que la carne, ¿para dónde nos lleva? Capítulo 2, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviéramos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquí yo no puedo, amados hermanos, decir yo soy hijo de Dios. Mi palabra no vale. Aquí lo que vale es qué es lo que yo estoy haciendo con el sistema que tiene Dios. ¿Estoy guardando sus mandamientos? ¿Estoy siendo obediente? ¿Estoy siendo ordenado al sistema que tiene Dios? Si tengo estas dos cosas, entonces dice que va a llegar el Espíritu Santo de Dios, dice, y me hace guiar mejor delante de Dios, y me hace acercarme más al sistema de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, todos conocemos cuál es el primer paso que tenemos que dar. Arrepentido, dice, y convertido. Y bautícese cada uno, dice, de vosotros. Dice, para el perdón de los pecados. Pero primeramente nos da a conocer qué cosa. Arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De haber transgredido los mandamientos de Dios. Sentirnos realmente con una tristeza inmensa de no haber conocido antes a Dios. Pero ahí está la misericordia de Dios. Arrepentido de todo lo malo que hemos hecho atrás. Pero ahora aquí para adelante, dice, convertido a Dios. A llegar al sistema que tiene Dios. ¿Con qué dice? Con el Espíritu Santo de Dios, que nos va a ir dando a conocer su verdad. Cada día que nosotros estemos en el sistema de Dios, después que hemos hecho un pacto con Dios, Dios nos va a guiar con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Dice, para acercarnos más a Él, a su verdad, a sus mandamientos. Por eso no solamente tenemos que obedecer a Dios, sino que tenemos que ser guiados, dice, por Dios con su Santo Espíritu. Después nos da a conocer a nosotros, dice, en Marcos capítulo 9, verso 31, a cada uno de nosotros dice que nos enseña la palabra de nuestro Dios para que podamos ir recapacitando. Dice, porque enseñaba, dice, a sus discípulos y le decían, el Hijo del Hombre será, dice, entregado en manos de hombres y le matarán, más muerto él resucitará al tercer día. Nuestro Dios, dice, el Hijo de Dios le estaba dando una enseñanza, dice, a sus discípulos. Pero el verso 32, ¿qué nos dice? Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Pero porque ellos no entendían las cosas que el Hijo de Dios le estaba enseñando. Si ustedes ven y dan a conocer eso, ellos no entendían por qué no tenían el Espíritu de Dios. ¿Conocían la ley de Dios? Claro que la conocían. ¿Estaban guardándolo? Claro que la estaban guardando. Pero cuando vino el Hijo de Dios, dice, de las palabras que él hablaba, no las podían entender. ¿Pero por qué? Porque ellos, dice, no tenían esta médula que debemos tener cada uno de nosotros, que nos guía y nos mantiene vivos, que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y esas son las cosas que quiere nuestro Dios, que nosotros podamos ir entendiendo el sistema que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dice que como ellos no entendían qué es lo que hizo el Hijo de Dios, vamos a leer en Juan capítulo 20, para que nosotros veamos el camino que nos lleva a la ordenanza de nuestro Dios. Juan capítulo 20, verso 17. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido al Padre, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuelto al Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las buenas a los discípulos de que habían visto al Señor y que le habían dicho estas cosas.
Y como fue tarde, aquel día, el primer de la semana, estaban las puertas cerradas, donde los discípulos y estaban juntos, por miedo de los judíos. Vino Jesús y púsose en medio, y díjole, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostrándole, dice, las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Pero esto que de aquí, amados hermanos, por supuesto, cuando uno ve que hayan matado a alguien, sobre todo a alguien querido, y nosotros lo vemos después vivo, nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, porque nuestro hermano, porque hemos estado con él mucho tiempo. Pero más dice la palabra de Dios, nos dice, entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. Ahí tenemos entonces, ellos se sintieron alegres por haber visto a su hermano que ha estado mucho tiempo con ellos, 3 años y medio. Pero no solamente eso, sino que este ser que haya vencido la muerte, dice que les dio algo importante. Dice, entonces les dijo Jesús otra vez, dice, paso a vosotros, como me envió el Padre, así vosotros yo envío. O sea, ellos tenían una misión que hacer, que predicar el Evangelio de Dios. Pero ellos iban a poder predicar así de todo lo que el Hijo de Dios le había enseñado. Por supuesto que no. Ellos necesitaban algo poderoso para poder predicar con confianza, porque ellos incluso nos da a conocer la Escritura, dice que ellos tenían miedo en ese momento. ¿Por qué? Porque los judíos lo buscaban, dice, para matarlos. Pero aquí está, amados hermanos, dice, la fe y la confianza, y es cuando uno se somete a Dios. Dios dice que, y como hubo dicho esto, dice, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Dice, para que ellos, dice, fueran guiados por Él, y tuvieran la confianza, y tuvieran también la enseñanza que nos da a conocer nuestro Dios. Ya no hablamos, dice, con otras palabras de sabiduría humana, sino dice con el Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, comprender su espíritu. ¿Cuánta gente, amados hermanos, en el mundo entero habla de Dios, lee de Dios, pero la comprende realmente? Medita, ora, ayuna para comprender el sistema que tiene Dios. Y si lo está haciendo es porque se está acercando a Dios. Y si se está acercando a Dios, entonces Dios se va a acercar a Él. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que meditar. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos agradar a Dios. No aunque podamos tener un orden, no aunque seamos obedientes. Esta obediencia tiene que tener una guía importante, y aquí está, la enseñanza que nos da a conocer nuestro Dios. Y este Espíritu dice, tomar el Espíritu, dice que Él sopló para que tuvieran el poder, dice, para vencer al mal. Y no solamente eso, sino dice tener la confianza que todo lo que ellos van a hacer, dice, va a ser una realidad. Si nosotros vemos a la iglesia primitiva, cuando fue enviado los 70, dice que devolvieron con gloria al pueblo. Y dice que el Hijo de Dios dice que veía a Satanás como caía como un rayo, porque la iglesia ya tenía el poder, y el poder era el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que también alcanzar, amados hermanos. Tener este poder de Dios, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, dice, y a toda justicia. ¿Para qué? Dice, para hacer la voluntad de Dios. No es para hacer nuestra propia voluntad. Sometemos a Dios, dice. Y así vamos a poder hacer las cosas. Y lo otro, Juan capítulo 14, verso 26 nos da a conocer. Más dice el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Ahí entonces ellos se van a dar cuenta de todas las enseñanzas que ellos hayan recibido. Es igual cuando, en primer lugar, cuando yo tuve a mi maestro y llegué a la casa de él, y fue bastante, hasta el día de hoy, hace más de 20 años, me acuerdo de ese estadio, pero gracias a Dios pude salir adelante. Mi maestro me dijo que si quieres entrar en un lugar, dime qué significan para ti los sueños. En primer lugar, debería conocer
Para mí no significa que Él es el Rey de Dios y que es el plan de salvación del mundo, y que el primero que uno tenía un compromiso con Dios directamente. Y en los 6 siguientes que tenían un compromiso con el género, con todo. Y hay actividad que se ocuparon. Y eso para mí fue hasta el día de hoy, más de 20 años, fue que no había para conocer el sistema que Dios tenía. No era el que yo pensaba, sino que el que Dios tenía para mi vida, para mi familia y para todos los que aquí me escuchan, hermanos hermanos. Que Dios, cuando uno es guiado por Él, uno puede experimentar muchas cosas hermosas. Y estas cosas hermosas no es solamente tener dinero, no es solamente tener un trabajo, no es solamente, hermanos hermanos, de poder tener un estatus social en la vida, sino poder ver que en un momento somos tan enormemente Dios que cuando vemos que se van a morir, yo me voy a Dios y los hijos vuelven a hacer, y que en estos momentos yo hay que en un momento que Él estaba para morir y a morir con el pero ahí el sistema de Dios hizo que las cosas funcionaran diferentes, que las cosas funcionaran como Él quería, no como Él quería. Y eso es lo importante. Y eso lo hace el Espíritu de Dios nada más, amados hermanos. No lo hace el hombre, no lo hace una medicina, solamente el sistema de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Pero dice, si realmente somos guiados del Espíritu Santo de Dios que nos da a conocer, dice, y yo os enseñaré todas las cosas y recordará todas las cosas de quién. Quiere enseñar nuestro Dios cada día y nos da a conocer mucho más a cada uno de nosotros, y estas cosas que nosotros tenemos que entender y recapacitar. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5 verso 22? ¿Qué nos pasa con nuestra vida a nosotros? ¿Qué nos pasa con nuestros sentimientos? ¿Qué pasa, amados hermanos, con el sistema que tiene Dios con cada uno de nosotros? Aquí nos va a dar a conocer de Dios. Dice que teniendo el Espíritu Santo de Dios, dice, ¿qué va a haber en nuestra vida? Más dice, el fruto del Espíritu, dice, es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Ahí tenemos el amor de Dios. Ahí tenemos la enseñanza del Espíritu de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Que teniendo el Espíritu de Dios, van a ver estas cosas, estas virtudes en nuestra vida. Va a estar la caridad. El género humano ahora, en este momento, en este tiempo, solamente dice, mide su metro cuadrado y nada más, y ahí está. Si él tiene para comer, tiene. No mira para el lado. Y cuando quiere mirar para el lado, dice, siempre da, dice, para que lo vea. Ah, yo estoy dando tal cosa. ¿Ah? Si no fuera por mí, esta persona no estaría en pie. Así el género humano en este momento. La caridad que tiene Dios con su Santo Espíritu a cada uno de nosotros, dice, no es de esa forma. La forma, dice, si la caridad dice que no se huelga, dice, de lo malo, sino de lo bueno. Eso es lo que nosotros tenemos que cada día meditar y pensar en Dios. Que estas cosas deben estar en nosotros. Estos frutos, dice, que son del Espíritu de Dios y nos enseña. Yo recordará todas las cosas, yo los enseñaré, dice, todas las cosas. Aquí tenemos una enseñanza, aquí tenemos un recordatorio, que tenemos que ser así cada uno de nosotros. Tener la caridad, tener el gozo, tener la paz, tener la tolerancia, que a veces es difícil en esta vida, amados hermanos. Tolerar al otro. Cuando nosotros tenemos una vida totalmente diferente a los demás. Cuando uno pudo ser bien enseñado en una familia, pero cuando vemos otros hermanos que llegan a adorar a Dios, pero la familia de él fue mal constituida y él pudo salir de ese sistema para adorar a Dios, y él tiene que cambiar ese sistema. Pero ahí estamos nosotros, ahí estamos, dice, el amor hacia nuestros hermanos, el amor que le tenemos a Dios, a quien lo vemos, tenemos que generar, dice, a quien vemos. Y a veces no pasa eso. A veces, si podemos
humillar al otro para nosotros se nos hace más feliz. Y eso es lo que no quiere Dios, todo lo contrario. Tenemos que dar la vida, dice, por todos nuestros amigos, por todos nuestros seres, por todo nuestro prójimo. Después nos da a conocer, dice, el gozo, la felicidad de este mundo. Hay felicidad. Poco tiempo atrás, cuánta tristeza había en las personas. Lo perdieron todo por un incendio. Cuánta tristeza para poder levantarse. Y no solamente se acabaron las cosas materiales, sino que también murieron personas en ese incendio. Vemos la riqueza de algunos, pero también vemos la pobreza de otros. ¿Está en esto en nosotros, amados hermanos? ¿Está la alegría realmente de que Dios está con nosotros? ¿Sentimos a Dios en nuestra vida? ¿O sentimos solamente la alegría cuando llega el fin de mes? ¿O cuando lo ganamos un premio? ¿O cuando nos llega un regalo importante? ¿Ahí nos sentimos felices? No, tenemos que sentirnos felices las 24 horas del día. Porque Dios nos da y nos quiere dar de su Espíritu para que dice, para aprender todas estas cosas. Pero si nosotros queremos, Dios no nos obliga a nosotros. Pero si nosotros queremos dar el paso, ahí está Dios presente. Porque dice que Dios no ha cortado su mano para ayudar, ni su oído para oír. Más dice, vuestras iniquidades era ello, dice, una separación entre Dios y nosotros. Y eso es lo que tenemos que dejar atrás. El gozo de vivir con Dios y de poder no andar conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu de nuestro Dios. La paz, la tolerancia, la dignidad, amados hermanos, de tener cada uno de nosotros estas cosas. Después dice, la bondad, la fe, que estas cosas se hagan realidad en nuestra vida. La mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. No hay nada que nos pueda parar a nosotros, amados hermanos, si tenemos estas cosas en la vida. Vamos a andar libremente. Pero si hay estas cosas en nuestra vida, o si estamos trabajando, si no la tenemos, estamos trabajando para obtenerla. Eso es lo que quiere Dios. Que nosotros podamos cada día, dice, reflexionar en este sistema que tiene nuestro Dios. No en el sistema que tenemos nosotros, sino en el sistema que tiene Dios. Y ahí nuestra vida personal, nuestro entorno va a ser feliz. Pero si nosotros queremos que las cosas sean felices, si no, dice, simplemente se van a volver en un caos. Nosotros vemos las familias cómo se destruyen, vemos cómo los países se destruyen, vemos cómo el mundo lo único que quiere tener es, dice, la fuerza de poder tener, dice, de qué cosa, no solamente el dinero, sino también la capacidad, dice, de qué cosa, de tener, dice, el dominio propio de un país. Si nosotros vemos estos presidentes, estas presidentas que hay, ¿es por amor al prójimo? ¿O porque tienen el dominio de un país completo? Esa es la única que los lleva a ellos, nada más. Y el Espíritu de Dios hace todo lo contrario. El Espíritu Santo de Dios dice que busca las cosas que son de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que cada día reflexionar y pensar. Estas cosas, amados hermanos, que estén en nuestra vida siempre, ¿para qué dice? Para que hagan una vida más placentera en la que tenemos. Queridos hermanos, este pequeño mensaje ha sido primeramente un gran gozo para mí y también que lo sea para cada uno de ustedes. Les invito a escuchar una alabanza delante de nuestro Dios. Ya ves, mi pastor, nada faltará en verdes pastos, me hace recostar y me lleva a frescas aguas. Mi alma Él confortará, que yo vaya Él hará por caminos de rectitud, por amor de su nombre, aunque en
dispones mesa ante mí, frente a mi enemigo, con aceite me ungiste, mi copa rebosa. De cierto el bien y misericordia siempre me seguirá, y en casa de Yahvé moraré por largos días. Estimados televidentes, hemos tenido un precioso sermón en esta mañana y nos ha hablado de un tema que pocas veces se habla, ¿no? Del Espíritu Santo. Creo que es importante que no pase por alto en nuestras vidas esta meditación que hemos tenido en la palabra de Dios. No es un sermón común y corriente, y hasta finalmente llegar a entender, ¿no es cierto?, una cosa tan grande, que la gente se cuelga de ella y en realidad no sabemos en qué nos estamos metiendo. Por eso hay algunas preguntas respecto a lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, y a mí me gustaría que hiciéramos algunos comentarios, ¿no? Hoy día en las iglesias, particularmente en el mundo protestante, ¿no es cierto?, se habla del Espíritu Santo de Dios como una cosa común de las que tiene que ser en la vida de las personas. Bueno, yo voy a ir a la iglesia y voy a tener el Espíritu Santo, como que recibir el Espíritu Santo de Dios fuera una cosa tan simple, una cosa tan banal como ponerse un collar o qué sé yo, un anillo. No, hoy día hemos aprendido, ¿no es cierto?, primero de todo lo que es el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios es la esencia. Cuando la gente habla del Espíritu Santo, habla de una cosa común, habla de la manifestación, ¿no es cierto?, que conocemos nosotros ahora como el Espíritu de Dios, pero aquí hoy día hemos tenido, gracias al sermón de nuestro hermano, la oportunidad de entender, ¿no es cierto?, de qué se trata esto, cómo se deriva de esto. Cuando tenemos la oportunidad de ver la historia de Israel, por ejemplo, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo fue una situación bastante especial dentro del pueblo de Dios. Nunca la tuvieron todas las personas, ¿cierto? Y en una ocasión la tuvieron cuando Moisés trató de ordenar el asunto, ¿no es cierto?, y se ungieron a unas personas y recibieron el Espíritu Santo para lo que iba a ser el trabajo del templo. Nos dimos cuenta que también hubieron dos personas más que, sin estar consideradas, tuvieron el Espíritu Santo. Entonces eso para nosotros es una lección, que el Espíritu Santo no es una cosa que nosotros la podamos determinar por garantía, por jerarquía o porque yo creo. No, el Espíritu Santo es un don de Dios, y desde esta perspectiva ahora entramos, ¿no es cierto?, al sistema de lo que es el Espíritu Santo en la actualidad. Yo entiendo, por ejemplo, que en la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene una visión más respetuosa de lo que es el Espíritu Santo, pero tampoco es la exacta de lo que dice la palabra, porque a nosotros lo que nos interesa es lo que dice la palabra. El mundo evangélico, yo creo que se ha sobrepasado en sus creencias respecto a qué y cómo es el Espíritu Santo. Yo quiero comentar unos versos acá para que podamos hablar de ellos, ¿no? Dice, por ejemplo, entre los textos que se leyeron hoy día, se leyó este de Juan, pero a mí me parece importante profundizar en esta parte. Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo está conversando y dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Yo tengo el Espíritu Santo, dice, yo soy el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y la gente tenía que aceptar que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, pero para aceptar que Él era el Hijo de Dios había que creer en la manifestación del Espíritu Santo. Por eso que Él decía, bueno, si ustedes no creen que el Padre está en el cielo, ¿cierto?, y que está en mí, y que Él me ha amado, y yo estoy haciendo las cosas que Él me da,
¿no? Entonces, creedme por las cosas que veis, ¿cierto? Y eso es lo que yo quiero ahora hacer un hincapié aquí. Dice, ¿no crees que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo las hablo, no hablo de mí, más el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. De cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, también las hará, y mayores que estas las hará. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará el Consolador, el Espíritu, para que esté con vosotros así, perdón, voy a leer de nuevo. Si me amáis, decía Jesús, guardad mis mandamientos. Aquí hay una bendición, ¿no es cierto? No es decir, yo recibo el Espíritu Santo, yo soy, ¿cómo dice la persona? Soy un instrumento de Dios. Y entonces dice, si me amáis, o sea, lo primero que tenemos que entender para que una persona verdaderamente sea un instrumento de Dios es que guarda los mandamientos. Correcto. ¿No es cierto? Eso es lo que hay que puntualizar. Dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Esto no es una cosa que uno quiera pedirla, uno quiera tenerla. Es lógico que queramos tenerla, ¿no? Pero es Jesús el intermediario de que nosotros recibamos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Esto estoy leyendo el capítulo 14 de Juan, creo que es conocido en el mundo evangélico por siempre, pero estas son las condiciones, ¿cierto? Porque cuando vemos ahora el mundo cristiano tan dividido, ¿cierto? Dividido en su forma de adorar a Dios, yo no puedo creer que este sea el Espíritu Santo. No puedo creer. No puedo creer porque cuando leo la Biblia hay una sola forma de religión. Una sola forma de religión. No hay 10 formas de religión. Está todo el mundo religioso cristiano. Está todo el mundo religioso cristiano dividido. Está parcelado. ¿No es cierto? Cada uno tiene su parcela y cada uno le saca sus frutos de su parcela, porque aquí ya no se trata del Evangelio que dio nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos mostró. Yo no sé qué opinan de hermanos. Bueno, pastor, dentro de la cita que estaba leyendo en Juan capítulo 14, es importante porque Él dice que al uno amar a Dios, al uno aceptar esta verdad, es Jesús el que interviene delante de Dios para que esta consideración también sea recíproca, o sea, y también hay que cumplir una cierta estructura. Por eso, complementando lo suyo, dentro de la conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, por acá por el capítulo 4, en el versículo 21, que me gustaría leer un poco, dice el Señor Jesús en el versículo 21, dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. O sea, esta verdad transita desde antes del Monte Sinaí, y esto, o sea, esa es la línea conductual que tiene la verdad de nuestro Dios, y nuestro Señor Jesucristo lo deja plasmado aquí en el 21, el 22. Y después dice, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí es donde ya entramos a canalizar un tema que es muy importante para las personas que nos decimos guardadores de la verdad de Dios y nos decimos guardadores de los principios de Dios, porque dice que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad significa que yo tengo que, como complementar a nuestro pastor, guardar los mandamientos de Dios y también ver este testimonio que nos dejaba Él. O sea, no hay otra vuelta. Si uno busca en la Escritura con la situación, hagamos cuenta que tenemos una situación de desconfianza y creemos que esa doctrina es la verdadera, pero la Escritura a nosotros nos muestra otra cosa, los mandamientos de Dios nos muestran otra cosa, y si la estructura parte por guardar los mandamientos de Dios y Él revelará el Espíritu y también la verdad, no hay otro camino que no nos deje presente en lo que habla en Juan capítulo 4, pastor. ¿Qué dice mi hermano? Bueno, referente a lo que usted estaba diciendo, que nosotros vemos que el pueblo de Israel, a pesar que tenía la ley de Dios, ¿ya? Tenía, como decía anteriormente, tenía la orden y la obediencia a los mandamientos de Dios, pero le faltaba algo a comprender el sistema que venía
que era el Espíritu del Santo de Dios, para poder comprender todo lo demás que iba quedando, ¿cierto?, en el camino. Y eso es lo que le faltaba al pueblo de Israel, y eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Podemos conocer todo el sistema de Dios, pero si no hay una práctica en nosotros, simplemente no vamos a tener nunca el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que yo veo que la Escritura me enseña por el Espíritu Santo de Dios, que yo tengo que hacer estas cosas. Claro. El verso que leyó mi hermano Juan, creo que merece una consideración aparte. Dice, tú lees en Juan, ¿no? Juan, capítulo 4. Dice, mujer, dice, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Se refería a lo que iba a hacer la dispersión de Israel, porque había una división, ya los samaritanos era una cosa y los judíos era otra cosa. Entonces él dice, eso se va a terminar, y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y Jesús decía, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. ¿Qué es la salud? Salvación. ¿Pero por qué la salud viene de los judíos y no puede venir de otro lado? Porque Dios tomó a Abraham y lo tomó como este formador, o sea, Dios instituyó su pueblo a través de Abraham, y en el fondo ese era el pueblo a seguir. Durante toda la historia de Israel nos damos cuenta que hasta que el Espíritu de Dios acompañó, o el Hijo de Dios mejor dicho, acompañó a Israel, Israel era el ejemplo para las demás naciones. Hubo un momento que ya después dentro de la historia de Israel perdió la comunicación con Dios, Dios sacó su espíritu, y después la última oportunidad que tenía Israel era con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la última oportunidad hasta ese momento de lo que iba a significar para Israel la verdad de Dios, porque ellos guardaban las solemnidades, guardaban el sábado, pero le faltaba algo prioritario, que era reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos en ese momento no estaban reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, a través de la línea de Israel, fue a través de esos mandamientos, de todo lo que instauraron como pueblo, que fue el ejemplo para las demás naciones. ¿Qué significa la salud viene de los judíos? Del sistema que ellos tenían, que Dios había planteado. Yo creo que es necesario que nosotros procesemos esto. ¿Qué es la salud? Porque el mundo está enfermo, el pueblo de Israel está enfermo, porque había caído en pecado. Nosotros estábamos, como dice la palabra, sin Dios y ley en el mundo, alejados de los pactos de la promesa, extranjeros a Dios. Entonces, allá mal y acá mal, a causa de nuestro propio pecado. ¿Y cuál fue la salud? La muerte de nuestro Señor Jesús. Exacto, ahí estamos, ¿cierto? Él es la salud. Cuando él dice, la salud viene de los judíos, no se refiere a la doctrina. No se refiere a la doctrina. La doctrina viene desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, enseñó la forma de conducta que debía tener la sociedad delante de él, ¿no es cierto? Al llegar a nuestro Señor Jesucristo, la sociedad ya se había olvidado de eso, había creado sus propias leyes. Y viene Él, ¿no es cierto?, y establece la verdad. Él es la salud. Él elimina, ¿no es cierto?, nos da la posibilidad de eliminar nuestra condición de pecado. Y al eliminar la condición de pecado, podemos retomar el camino. ¿Cuál es el camino? Por eso decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no hay otro camino. No penséis, dice, que yo he venido aquí a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Porque Dios no tenía que estar rectificando cosas. Todo lo que Él hace es perfecto. Entonces nosotros teníamos que comprender el Espíritu de Dios. Entonces, estas situaciones son interesantes que nosotros las tengamos claras, ¿no? La sociedad, en este caso, está perdida. Ahora, por ejemplo, la gente habla de la manifestación del Espíritu de Dios, pero no entiende realmente. ¿Cómo puede tener el Espíritu de Dios una persona que no guarda los mandamientos? Porque si una persona que no guarda los mandamientos de Dios tiene el Espíritu de Dios, entonces quiere decir que Dios mintió. Y yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar eso. Las personas tienen que cumplir. Porque ahora, cada iglesia, cada congregación que se levanta, tiene una forma diferente de fe. Por eso yo encontré que verdaderamente hoy día habíamos tenido un sermón
importantísimo, ¿no es cierto? Que debemos entender, primero que todo, lo que es el Espíritu de Dios, lo que Dios desea para la humanidad, lo que Dios enseña para la humanidad. Y después tenemos que entender qué significó que a nosotros, ¿cierto?, al mundo gentil que iba a aceptar a Dios, tuviera el Espíritu Santo, porque el pueblo de Israel no tuvo el Espíritu Santo, solamente algunas personas lo tuvieron, ¿no es cierto? Lo tuvieron. Entonces, como decía yo al principio, algunas personas la eligió Moisés para bendecirles y recibieron el Espíritu Santo, pero hubieron 2 más que recibieron el Espíritu Santo. Entonces no es una cosa que nosotros como hombres podemos gobernar. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? No, yo no puedo decir, yo voy a recibir la manifestación y voy a hablar. Pero habla y no habla de la palabra de Dios, no habla de la verdad de Dios. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo, estimado Ron, yo creo que ustedes también se acuerdan, esa vez cuando nos mostraron en la televisión que había fue a causa de las noticias, ¿no es cierto?, que había habido un gran sacudón en Santiago, un gran temblor, y estaban los hermanos ahí orando en una iglesia, ¿no es cierto?, y de repente tembló, y ellos sintieron que ese era el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo, estuvieron danzando no sé cuánto rato y no dijeron una verdad, no le dijeron al pastor que estaba en pecado, porque él tenía un pecado de muerte, estaba reconocido públicamente como un homosexual, y el Espíritu Santo no lo dice nada y sigue dirigiendo a la congregación. Entonces, estas cosas no pueden ser. Por eso es interesante que nosotros conozcamos la verdad de Dios, ¿no? Bueno, la Escritura nos enseña también, dice, ver de qué espíritu soy. Si soy realmente el Espíritu Santo de Dios o otro espíritu también que anda dando vueltas en este mundo, y sabemos que Satanás tiene el dominio en estos momentos en la tierra. Así que ver de qué espíritu soy. O sea, si soy de Dios, voy a hablar que son las cosas que son de Dios y voy a practicar lo que es de Dios, porque no solamente con hablar. Dice Dios que lo más valioso que uno puede tener delante de él es practicar lo que uno cree. O sea, no lo que uno cree. ¿Ah? O sea, lo que uno recibe de parte del Espíritu de Dios. Exacto, practicar la palabra de Dios. Practicar, porque uno puede decir yo soy hijo de Dios, pero ¿y si yo hago cuando yo quiero? Claro, o como lo quiero. No, eso tampoco anda con lo que dice nuestro Dios. Y Dios por eso dice, ver de qué espíritu soy. O sea, eso nos da a conocer una cosa importante. Y lo otro también nos da de ver, dice, bueno, de ver de que realmente nuestra fe nos lleve siempre a la verdad de Dios. Ajá, y eso es lo que nos debe siempre resaltar en nuestras propias vidas. Que tenemos que andar como Él dice, no como nosotros queremos. ¿Para qué? Para recibir ese gran don, como decía usted en un principio, de tener la médula. Claro. La médula del sistema que tiene Dios. Sí. Ha sido, estimado televidente, un sermón importante en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, y por supuesto no es fácil comentar la amplitud de esta doctrina, porque es una doctrina de Dios, pero hay una cosa importante, ¿no?, que no debemos engañarnos, de que podemos ponernos alerta. Es imposible que la sociedad tenga el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, y no guarde su mandamiento. Eso para mí es lo básico de la enseñanza de esta mañana, ¿no es cierto? Es imposible que una institución, una iglesia, ¿no es cierto?, no guarde los mandamientos de Dios y pueda recibir el Espíritu de Dios. Que recibe Espíritu, no puedo dudarlo, pero que sea de Dios, sí tengo derecho a dudarlo por lo que dice la palabra de Dios, no por convertirme en un crítico de todas las congregaciones, sino poder darnos cuenta cómo está el mundo ahora, cómo va en picada la paz, la tranquilidad, el gozo de vivir en este mundo terrorífico en que estamos llegando, estimado televidente. Ya mi hermano hizo una mención, ¿no es cierto?, a lo que aconteció aquí en nuestro país. Ya se sabe, por ejemplo, que todo ese incendio y todas esas cosas que hubieron no fueron una cosa natural, que hay manos atrás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de sociedad? ¿De una sociedad que tiene realmente el Espíritu de Dios? ¿O por qué los que dicen que tienen el Espíritu de Dios no han podido exponerse, ¿no es cierto?, y exponer la grandeza de Dios con ellos, para que por fin la sociedad empiece a cambiar de hábito? Eso es lo importante, ¿no? Ese es el sermón de esta mañana, el deseo de que todos comprendamos
la intención de Dios. La intención de Dios, si es que creemos en Dios. Y si no creemos en Dios, que tengamos la capacidad de mostrar los fundamentos por los cuales Dios no tiene nada. Porque si no tenemos eso, ¿de qué estamos hablando? ¿Para dónde vamos? Ese es el asunto, ¿no? Le voy a ofrecer la oportunidad a mi hermano para que ustedes pidan. Ya estamos en la hora. Sí, pastor. Le agradecemos nuevamente porque nos ha acompañado este día sábado, esperando que el mensaje de esta tarde pueda haber hecho fruto en su corazón, y también así el que tiene que preguntarse, pregúntele siempre, a lo mejor no tanto a su propio pastor, sino a Dios mismo, de rodillas en su cama, y para que Él le pueda iluminar acerca de estos principios y poder seguir la verdad como Él la quiere. Que tengan una hermosa semana y Dios mediante lo vemos la próxima semana. Mi hermano Luis, por favor. Agradeciendo una vez más también a nuestro Dios, porque todas estas cosas que nosotros vamos aprendiendo es para que nos guiemos más, dice, como Dios quiere, no como nosotros queremos. Y eso nos da también la felicidad de poder estar obedeciendo a nuestro Dios, ¿cierto? Y que la felicidad esté en nuestro hogar, como en nuestra vida, donde quiera que nos encontremos. La paz de Dios, estimados hermanos, estimados amigos televidentes, puede ser con ustedes. Nuestra iglesia está ubicada en San Rosendo, en Daniel Pinto, esquina Los Carreras. Esquina Los Carreras. Están todos invitados. Tenemos los sábados en la mañana, reunión a las 10:30 de la mañana. En la tarde tenemos una reunión a las 16 horas y despedimos el día a las 18 horas. Pero como lo dije al principio, estamos toda la tarde ahí por cualquier consulta, por cualquier conversación. Queremos realmente saber la opinión de ustedes respecto a la verdad de Dios, respecto a su fe, porque es importante esto. No es, dice la palabra de Dios, dice, no es ni heredad ave de muchos colores, es un solo pueblo. Y tenemos que llegar a ese punto, ¿no es cierto? Antes de que Dios castigue a la humanidad por su rebelión. El Dios de paz te bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.